Buenas noches, son las 22 horas 1 minuto y estamos en vivo para hablar de lo que el gobierno ha llamado la ley antiapagones. Tal cosa no habrá con la ley. Si hay una reforma más profunda que la que ahora se intenta, seguramente. La propuesta es positiva, pero con una apertura muy discreta e insuficiente hacia otras alternativas, demasiado énfasis en las llamadas ERNC, energías renovables no convencionales, plenamente consciente de que su capacidad de generación sigue siendo insignificante respecto al déficit eléctrico en el país, aunque significativo en cuanto a los avances tecnológicos, y descuidando peligrosamente la alternativa del combustible menos contaminante y más barato, que es el gas. Todo esto tendrá la oportunidad de mejorar o completar la Asamblea. El 3 de enero se espera el primer debate. Para el 11 de enero dijo el presidente hoy día que espera que el documento esté aprobado. Pero antes hay que examinarlo en sus aspectos positivos y destacar, yo no diría que los negativos, porque no llegan a ese extremo, no los tienes, sino aquellos rígidos, monopólicos, estatistas, que son los que nos han llevado a la situación actual, en el cual hay una fabulosa capacidad de generación eléctrica instalada, que no genera sino la mitad de su potencial. De esto vamos a hablar en los próximos 60 minutos con 3 conoceros de la materia y la presencia en vivo de ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, quien es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ley orgánica de competitividad energética. Yo me siento cinchado como caballo con esta cosa. Peor si mi invitado está sin corbata, qué bueno que hayas venido así. Gracias. Les decía que Ley Orgánica de Competitividad Energética es el rimbombante nombre que el gobierno ha propuesto, opuesto a su segunda ley urgente. Es vital lo que tratemos en los próximos 60 minutos, aunque no sea tan atractivo como el caso Metástasis que tratamos ayer. Porque esto tiene que ver con la comodidad en su hogar, con la seguridad en las calles, con la productividad del país, con los costos de producción para todo ciudadano, con urgencias médicas, aparte de la hora que se puede o no se puede cocinar. Hemos retrocedido como en 1994-95 por lo de la Josefina y en el 2009 por la inutilidad de la Revolución Ciudadana, que a partir de entonces hizo extraordinarias obras de infraestructura hídrica, especialmente como Coca-Cola o Sinclair, que no sirven para nada, que costaron casi el doble de lo que debían, fueron entregadas con una cantidad de defectos, tiene más de 100.000 fisuras, apenas genera el 50% de su capacidad y nunca fue oficialmente recibida. Bueno, ahí las consecuencias no son gratis. Y algunos de esos problemas enfrenta esta ley, pero ninguno resuelve. Ya veremos por qué. Nos pueden seguir en vivo por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable en Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. DirecTV 194 corresponde a Manavisión, Canal 9, solo en Manaví señal abierta. En esas dos cableras y en todas las demás estamos gracias a RTU. Gracias, Guacho, ya veo el papel ahí. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. A raíz de lo de ayer me preguntaron si eres hijo del Chanfle Muñoz. Le dije que no, que tienes el mismo nombre.
Yendo a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales. En Manabí, Candela Conca, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Sigues navideña. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Así es, hay que terminar con buen ánimo el año para empezarlo mejor todavía. Vamos a iniciar nuestro recorrido y análisis de esta noche con un video sobre el presidente Daniel Noboa. Según declaraciones que recogió Radio Centro, definió a la nueva ley eléctrica que proponen al país como una ley anti-apagones. Tenemos una nueva ley en la cual se votará en unas 2 semanas aproximadamente, que es la ley no más apagones. ¿Por qué? Porque así también heredamos un pocotón de problemas de luz, en el cual tenemos ineficiencia energética y necesitamos tener eficiencia energética como nación para no volver a tener apagones en un país que tiene una altísima capacidad de generación, pero hemos históricamente administrado mal nuestros recursos. Eso de ahí beneficiará a cada uno de los ecuatorianos y cada uno de los ecuatorianos tendrá por los próximos años soberanía energética y seguridad productiva. Ingeniero Roberto Spiazzu, bienvenido. ¿Es esta una ley antiapagones en verdad, sí o no? ¿Qué aspectos positivos les ven ustedes en la Cámara y qué aspectos preocupantes, para no hablar de que tenga negativos? Gracias por el espacio y quiero enviar un saludo a todos deseándoles felices fiestas. Todavía estamos en periodo para hacerlo. Realmente yo pienso que este es un proyecto de ley que no ha tenido suficiente maduración. Y desde luego me pregunto si en el tiempo del carácter económico urgente vamos a tener el tiempo suficiente, valga la reiteración, de componerla y de verdaderamente mejorarla para que tenga el efecto que nos proponemos. Por lo demás, se la puede llamar de ley antiapagones, pero los proyectos que se podrían desarrollar en función de ella van a tomar 1 año y medio, 2 años como mínimo, y desde ese punto de vista tampoco es que van a arreglar una situación que podría reproducirse, repetirse en octubre del próximo año según el régimen pluvial de la cuenca amazónica. Primera opción y compromiso entonces, Roberto, a partir de lo que usted nos dice. Vamos a hacer un programa semanal para aportar a esa maduración, ya que el tiempo no da para eso. Que este sea el primero. Haremos después del 3, que es el primer debate, el segundo, el 4. ¿Qué partes de la ley le dejan a usted entrever que no ha tenido suficiente maduración, que hay buenas ideas no bien plasmadas? Yo quiero referirme a un tema que me parece muy importante para entender la ley. Reforma 20 artículos de la Ley de Régimen Eléctrico aprobada en 2015, pero en la lectura, si bien los considerandos y la parte de diagnóstico del sector es adecuada, los 20 artículos que reforman, desde luego, uno tiene que ser un entendido de la materia para hacer el comparativo. Entonces, una recomendación sería muy útil que frente a cada reforma que se propone de un artículo determinado, hubiera en la presentación del proyecto de ley una debida justificación de por qué se procura eso. Correcto. Y contrastando los textos de la actual ley para entenderla cabalmente qué es lo que está ocurriendo. Pues, finalmente es una ley enfocada básicamente, como bien usted lo decía, a las energías renovables, pero las energías renovables finalmente hoy por hoy representan el 1% del total. Entonces, finalmente, donde tenemos que enfocarnos en términos de una estrategia antiapagones es en la promoción de proyectos de hidroeléctricos y también térmicos. Pero finalmente, si usted revisa la ley, no hay mención a proyectos de esta naturaleza y más bien todo se enfoca en los renovables. Está bien, porque esa es una tendencia a nivel mundial. En todos lados hay que posicionar más las energías renovables, pero desde luego en ese sentido el proyecto de ley desde mi punto de vista queda debiendo y lo felicito porque creo que este espacio es muy importante para invitar a otros actores que contribuyan a su perfeccionamiento. Por ahora, yo estuve hoy en la Comisión de Desarrollo Económico y manifesté mis reservas sobre el particular, poco en los términos que vamos a comentar ahora. De acuerdo. Otros partícipes, ya verán ustedes ya mismo quiénes son. El primero será Iván Rodríguez, ministro de Energía. Pero antes, otros aportes para entender lo que Roberto Spiazzu mencionaba. María Clara.
Ahora con el economista Alberto Acosta Burneo, que le dijo a nuestro director Carlos Vera en su programa del día a la noche el viernes pasado, que es pretencioso creer que con esta ley energética se acabarán los apagones, y expuso sus razones. Los apagones, porque ese tipo de legislación funciona mientras el Estado tiene plata. Se acaba la plata del Estado y todo el sistema colapsa. Y desde 2019 en el Ecuador no hay expansión de la capacidad de generación. Se dejó de invertir porque el Estado se quedó sin plata, y como no existe un mercado eléctrico, el único que invertía era el Estado. Ahora ya no hay nadie que invierta. Esta ley busca corregir en algo, de una manera tibia, este estatismo de la legislación anterior. Quiere abrir ciertas pequeñas ventanas para que pueda entrar el sector privado, porque el Estado no tiene plata para hacerlo. Ajá. Entonces establece unas pequeñas ventanas para que entre el sector privado, pero no hace un correctivo de fondo. No crea un mercado eléctrico donde todos los oferentes pueden entrar, donde existe un precio que se fija en el mercado. Eso no existe. Y además esas ventanas que abre las hace con ciertas restricciones. Por ejemplo, para la autogeneración, abre la ventana para energías renovables no convencionales. Esto es energía solar, geotérmica, eólica, pero no abre la puerta, por ejemplo, para energía hidroeléctrica o gas natural. Entonces, es un paso positivo definitivamente frente a lo que estábamos, pero no es un paso decisivo, es un paso pequeño en la línea de abrirle un poco de espacio, pero muy tímidamente, a la inversión privada. Y estaba tratando de encontrar una respuesta para esto que dice Alberto Acosta. No crea un mercado eléctrico, es muy poca la apertura hacia el sector privado, básicamente con estas energías renovables no convencionales, NC. Y eso es porque la capacidad instalada que tiene el Estado de generación hidroeléctrica, sobre todo, es suficiente si funcionara bien. Y lo que se está pensando es primero en potenciarla, completar los proyectos, terminar de repararlos, los que sean susceptibles de reparación, y en algún momento inclusive delegar su administración a la empresa privada. Entonces, ¿no es comprensible esto? Sabes que, Carlos, la verdad es que lo principal, yo diría, para un proyecto de ley de esta naturaleza sería enfocarse en la autogeneración, que eso es lo fundamental, porque ya hay autogeneración, hay algunos proyectos hidroeléctricos medianos que pueden dar la pauta y que en definitiva están generando energía barata para sus propios relacionados. Pero el punto es, finalmente esto ¿abre el monopolio estatal? No, no lo abre, o no de una forma concluyente, porque finalmente terminan habiendo de una manera u otra candados. Entonces tú dices, realmente, ¿qué es lo que se están proponiendo? Y si eso lo ha elaborado alguien que verdaderamente quiere abrir el monopolio o sencillamente disimular para mantenerlo más o menos intocado. O sea, te deja verdaderamente con una reserva mayor. Okay. Y otra cuestión que me parece muy importante. Antes de eso, hay quienes dicen que hay la tendencia o hay la propuesta, yo no he llegado a esa minucia en la ley, de que para los proyectos de autogeneración hasta 100 megavatios o de menos 60, se piensa dar el tipo de incentivos equiparables a las que tienen las ERNC, ¿cierto? Pero no hay mención prácticamente eso, es decir, cuando una ley de esta naturaleza tendría que enfocarse en ese tipo de urgencia, finalmente no lo hace, y está bien apuntar, por ejemplo, a los proyectos de energía renovable que ya se adjudicaron durante el gobierno del presidente Lasso. Está uno en Galápagos, otro uno en Manta y el otro es en Loja, en Villonaco. El eólico. Sí, pero también se han adjudicado ya varios paquetes relacionados ¿Y el de Galápagos, de fotovoltaico? Y quiero destacar una cuestión que es muy importante, que ahí hay empresas de nivel mundial, no solamente estas que estamos mencionando, que son importantes, porque la de Manta es un fondo de inversión sueco que se llama EQT, en base a una sucursal española que sería la operadora, y la otra es de Cobra. Y los otras 3 empresas, son en total 5 empresas que están viniendo para este tipo de proyectos. Pero final, no tanto es mínima. Este es un paquete de 500 megas al que hay que sumarle 210 megas de estos proyectos que estamos comentando. Es un paquete interesante. Sumados todos. Sumados todos son como 700 y pico. Okay. Y se está pensando en un nuevo bloque
de otros 700 megas de energías renovables. Así que esa es la expectativa, pero finalmente esos ciclos para efectos de concluir con estos proyectos es largo, aparte que los actuales, que fueron en realidad adjudicados en el gobierno de Lenín Moreno. Hasta este momento han solucionado un problema relacionado a los pagos, porque son contratos regulados donde el Estado te garantiza una tarifa y en función de eso, bueno, tú finalmente decides invertir o no. Cierto. Entonces, ahí hay una cuestión verdaderamente de fondo. Entonces uno se pregunta, un proyecto de esta naturaleza ni siquiera de soslayo aborda este tema. Tú dices, ¿qué les está pasando? Ese proyecto? No tengo idea, pero verdaderamente... ¿Cuál fue el grupo técnico al que consultaron? Mira, ¿no participó la ministra? Yo siempre tengo una reserva en el sentido de que la burocracia es una entidad aparte de los gobiernos de turno. Yo esto lo he abordado en repetidas ocasiones en mis artículos en Diario El Universo, y a veces la gente no entiende esa lógica. Desde el punto de vista que piensa que viene un nuevo gobierno y ya la burocracia va a cambiar. No cambia la burocracia. Ellos son los que realmente mandan. El logro burocrático que decía Octavio Paz, el famoso literato mexicano. Iván Rodríguez, ministro de Energía, exministro de Recursos, creo que se llamaba en su época. Bienvenido, buenas noches. Con lo que ha mencionado Roberto Aspiazo y las dos particularidades que hasta ahora hemos reseñado de la ley, ¿cómo entender esta propuesta y cómo mejorarla? Al parecer, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Al parecer no tuvieron tiempo suficiente para elaborar un buen proyecto. Me explico. Si uno sugiere un nuevo artículo, y ese nuevo artículo habla del Arconel, que ya no existe, llego a la conclusión de que definitivamente le faltó analizar un poco más el proyecto. Me parece que va en la línea correcta, pero yo esperaba mucho más. El problema eléctrico no solamente es generación, es transmisión y es distribución. Aquí en la ciudad de Guayaquil es difícil generar un nuevo proyecto inmobiliario, porque las subestaciones están casi al tope. En transmisión tenemos un préstamo de CAF de $200 millones y solamente abarca o abastecería el 20% del sector camaronero. Es decir, tenemos 800 megavatios y ningún proyecto de transmisión, y eso no lo enfoca la ley. Tenemos la oportunidad de que la empresa privada participe en proyectos de energía renovable no convencional, pero esta debe ser reglamentada por la agencia de regulación, y las regulaciones que genere la agencia de regulación son muy lentas, muchas veces genera una al año. Existe una agencia de regulación que nació en un decreto de mayo del 2020, que debe ser derogado, porque tener una agencia de regulación para electricidad, para minas y para hidrocarburos es absolutamente absurdo, y por eso es la lentitud. Entonces el gobierno lo que debe es derogar inmediatamente ese decreto y darle más agilidad. Entonces, no se permite a la empresa privada que en aquellos proyectos que no estén en plan maestro de electrificación pueda ofrecerlos sin necesidad de un concurso. Correcto. O de un público de selección. Es decir, debe patearse el tablero. Hablemos en términos callejeros. Patearse el tablero o somos o no somos. Y además otra cosa. Puede haber mucha ley y mucha reglamentación, pero si no hay gestión es imposible. Y me explico. En septiembre del 2020 existe un reglamento de asociatividad aprobado por el directorio de CENEL. He hablado con el ex viceministro, con el actual viceministro, con el gerente de CENEL. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Falta un procedimiento. Ese procedimiento permitiría a la empresa privada invertir en proyectos como alumbrado LED, medidores, subestaciones. Eso no es ley, eso es falta de gestión. Entonces, por más que usted tenga la ley más maravillosa del mundo, si no hay gestión y si no hay despolitización del sector, nos vamos a quedar en el mismo terreno. Ok, esto realmente no es un proyecto de ley nueva o una nueva ley. Esto lo que hace es reformar dos cuerpos legales existentes, y quizá ahí esté el problema. Visto los vacíos e insuficiencias, ¿no sería más útil que la Asamblea lo devuelva con observaciones, les diga las carencias y vacíos que tienen, y el Ejecutivo se apreste a hacer uno? Vamos a tardar un mes. Ya sabemos que los apagones no se acaban con esto. Nos vamos a tardar un mes, no vamos a perder un mes. Vamos a tardar un mes,
pero vamos a recuperar ese tiempo, incluyendo las observaciones que ahora muchos de los entendidos están haciendo para que esto valga la pena. ¿O cree que como está, debe sugerir modificaciones y lo que va a salir es un Frankenstein o un engendro que seguramente el Ejecutivo, dándose cuenta de que la idea original no se consigue, lo descarte? Sí, yo estaría por esa opción y le explico por qué. Se nos dijo que los apagones eran por culpa del cumplimiento del plan maestro. La ley no aborda quién controla al ministerio para la elaboración del plan maestro. A mi juicio, debería implementarse un directorio en el que intervenga también el sector productivo y la academia. ¿Por qué el sector productivo? Porque los funcionarios que analizan el plan maestro deben conocer qué es lo que sucede en la realidad, qué es lo que sucede afuera, cómo se mueve el aparato productivo, qué necesidades tienen. Y si no hay esa relación sector productivo con el ministerio, el plan maestro va a quedar fuera de la realidad. SENACE. Recordemos que el SENACE tuvo que pedir la audiencia al exministro para decretar las desconexiones o los apagones. Correcto. Y el ministro lo atendió al día siguiente. Entonces, si usted no cambia la estructura del SENACE, si no lo saca del ministerio y le da un nivel más importante, estamos en lo mismo. Entonces, yo pensaría que una opción es la que usted manifiesta, señor Vera, ¿no?, de hacer un buen proyecto. Es decir, aprovechemos la oportunidad, ¿no?, y hagamos todos los cambios que se requieren. Ingeniero, muy amable. Veamos un elemento de juicio más. Los apagones se dieron porque no estuvimos preparados frente al estiaje y no se emprendieron este año y el anterior las reparaciones que se advirtió que debían hacerse, principalmente en las termoeléctricas, para que entraran a suplir las deficiencias, haciendo mantenimiento y reparación de ellas. Si se ve cuánto se compró en megavatios en enero-febrero, 302, 203, versus lo que se compró cuando comenzó el problema ahora, 191 en octubre, 178 en noviembre, se comprende además de que en enero y febrero, que esto pudo haberse producido, no se produjo porque había plata y ahora no se compró más porque no había plata. Nos han mentido respecto a que a Perú le estamos comprando 50 megavatios, 9, 10 megavatios máximo. A Colombia 450 megavatios, bullshit, ¿ya? 90, 150 megavatios. Así como no es cierto que se llegó a pagar más que como un cálculo 64 centavos el kilovatio hora, estuvo en 33, 35 lo más caro. Mintieron. Gobierno anterior mintió. Ministerio de Energía anterior una porquería. Y sus súbditos peor, corruptos e ineptos. Un elemento más, María Clara. En el siguiente reportaje de Ecuavisa de Francisco Garcés, coincide en lo que escuchamos también que el presidente del gran potencial de la generación eléctrica que tiene nuestro país, pero a la vez destaca las dificultades de poderlo aprovechar plenamente. Según el Plan Maestro de Electricidad, el Ecuador tiene recursos para producir más de 25.000 megavatios de energía económicamente viables, lo que le convierte en uno de los países con mayor potencial en ese ámbito de la región. Ese plan apunta a que la principal fuente de electricidad debe ser la hidroeléctrica. Los caudales de los ríos tienen un potencial de más de 90.000 megavatios, pero de ellos solo 22.000 son viables económicamente. El mayor potencial de generación sigue en las provincias del oriente, en donde están identificados proyectos por más de 15.000 megavatios de potencia, principalmente en Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe. Pero también hay otras provincias que destacan por su potencial, como Esmeraldas, con casi 1.300 megavatios posibles, o Azuay con otros 500. Según el plan, el país debería estar produciendo más de 6.300 megavatios de energía hidroeléctrica, lo cual superaría con creces la demanda nacional, que está cuantificada en 4.700 megavatios diarios. El Ecuador no ha aprovechado aún ni el 30% con las centrales hidroeléctricas instaladas. El plan también contempla generación no convencional, como la eólica, la solar, la geotérmica y otro tipo de fuentes renovables. Si se juntan, el Ecuador tiene potencial para producir más de 3.000 megavatios.
Solo con el viento se puede producir más de 1.600 megavatios y más de la mitad de ellos solo en la provincia de Loja. De acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, en este año debieron entrar en funcionamiento proyectos hidroeléctricos por 64 megavatios, 1.000 megavatios más de generación térmica y otros 400 de energía no convencional. Para eso se debía invertir cerca de $800 millones, pero de esos proyectos ninguno ha entrado en funcionamiento. Debería llamarse entonces Plan Mágico de Lucubraciones. ¿Qué plan maestro de electricidad? Ahora, de lo que decía Francisco Garcés ahí, ¿no es lo lógico que el Estado le apunte a rehabilitar su capacidad de generación hidroeléctrica en vez de perder tiempo en todo lo demás, sin que por eso le dé chance a la novelería mundial de las energías renovables no convencionales? Pero el problema es que la asociatividad del sector público con los privados todavía no tiene una normativa por el lado de SELEC. ¿Y esta ley a no pesar lo de todo el posibilita? tiempo que ha pasado? Mira, el problema es que la Constitución dispone que en el caso de asociatividad, el 50%, el Estado tiene que tener una participación del 50%. Entonces ahí de modo propio hay un problema, porque el Estado tampoco es que va a capitalizar un proyecto como Cardenillo, como Santiago. Entonces ahí hay un problema de fondo. Pero uno se pregunta, ¿cómo así en una ley que se supone que ha de ser totalmente disruptiva, estos temas en particular que son fundamentales para la visión estratégica de mediano y largo plazo respecto a la autonomía energética del Ecuador? Pero no puede ser disruptiva por lo que tú dices de la Constitución. La Constitución lo impide, hay un límite para eso. Sí, hay un límite, pero en última instancia estas son prioridades que deberían ser atendidas. Los estudios definitivos de estos proyectos hidroeléctricos están concluidos y deberíamos avanzar en esa dirección. ¿Y esta ley debería apuntar a esas prioridades? Yo pienso que sí. ¿Se puede incorporar ese articulado? Yo lo veo un poco la ley? difícil debido a la circunstancia que está enviada con carácter económico y urgente. Yo quiero agregar de que no dudo de la buena fe, de la intencionalidad del proyecto de ley en un momento determinado. Guardo esa reserva, pero como dije al iniciar el programa, la percepción que uno tiene es que es un proyecto de ley que no está suficientemente maduro. Ok, eso es muy claro y muy grave. María Clara. Cuando volvamos estaremos revisando más elementos de análisis para el tema que estamos planteando esta noche. Ley eléctrica, lo positivo y lo ausente. La nueva ley eléctrica abre puertas y posibilidades, pero todavía con demasiada dependencia del Estado y excesivo énfasis en el ERNS. Pero esta importancia al combustible más barato y menos contaminante, el gas natural. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. (22:31), estamos analizando la ley eléctrica, lo positivo y lo ausente. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después en OnePlus, canal 14, el mismo número de canal para todas las cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo reproduce el periódico digital Ecuador en vivo en su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos salimos en simultáneo gracias a Macro Digital. Retomamos el tema, María Clara. Veremos que al presentar la ley eléctrica, Andrea Arrobo se atrevió a decir que cambiaría todo el panorama energético del país. Lo hizo en los siguientes términos para Radio Pichincha. Esto constituye una piedra angular en la transformación energética del país. Esta ley es una vía sin retorno para poder habilitar y fortalecer el sistema energético nacional y que nunca más volvamos a atravesar por una época de apagones. Y es por esto que esta ley nosotros la hemos presentado como económica y como urgente, que entendemos que de forma ya ha sido aprobada y que nuestro propio sistema energético sea el cual nos ayude a nosotros
y habilite que este sector sea el eje fundamental, sea la columna vertebral del país y que nos reduzca o nos elimine la dependencia de la importación de energía y que nosotros nos volvamos exportadores de energía, como eventualmente sí lo fuimos, es decir, que tenemos la capacidad, que tenemos los recursos energéticos para eso, y que además perdamos esa dependencia en condiciones climáticas. Sabemos que los temas climáticos son cíclicos, que a veces pueden ser más intensos que otros, pero eso no significa que nuestro sistema energético tenga que depender de condiciones climáticas, sino que pueda ser robustecido y que podamos nosotros interactuar con diferentes sectores que serán la clave para que nuestro sistema pueda tanto atender la demanda como para aprovechar los recursos energéticos del país. Retórica vacía. Ingeniero José Alvear Campodónico, bienvenido, buenas noches. Usted fue un gran crítico de lo que se hizo mal por parte del gobierno en los últimos 3 desastrosos meses, en los cuales colapsaron la falta de gestión en el año anterior. ¿Cómo ve esta propuesta de ley para abordar la coyuntura, que ya han dejado claro que no la resuelve, pero sí el mediano plazo, respecto a lo cual hay algunas cosas positivas y otras insatisfacciones? Bienvenido. Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. La ley para mí es un saludo a la bandera, porque primero empieza mal desde el nombre, competitividad energética, cuando debería ser de reactivación energética. Hay que entender que el Ecuador es un país que necesita una matriz energética balanceada, es decir, cada vez apuntando más a todo lo que es la termogeneración en base al gas natural. ¿Y por qué al gas natural? Para empezar por ahí. ¿Por qué? Porque en la última convención de cambio climático, la COP28, que se dio en Dubái, ¿qué determinan los países del primer mundo? Que la única materia prima para generar energía y que es la llamada a hacer la transición de los combustibles líquidos como el diésel y como el fuel oil es el gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural nos garantiza energía firme, que es lo que necesita el Ecuador. Lo que propone la ministra Andrea Robo son energías complementarias que no nos van a generar eso que busca el país para salir del problema, primero de los apagones y después para tratar de solventar en algo esa demanda insatisfecha que, por ejemplo, tiene el sector camaronero, que es de 1000 megawatts, o el sector minero, que es de 1000 megawatts. ¿Por qué ese vacío tan grande en un proyecto que debía ser, como dice Roberto Spiazzo, disruptivo? ¿Por qué ese énfasis tan fuerte en estas energías alternativas, que a mí me trae la sospecha de que tienen ya en la mira cierto tipo de grupos, contratos o equipos para este tipo de negocio? Si no, no me puedo explicar que le pongan tanto énfasis a algo que, como bien decía el ingeniero Spiazzo, actualmente solo provee el 1% de generación eléctrica y a muy largo plazo, en 5 años, quizá pueda suplir un 20% de generación eléctrica. Y habiendo ese vacío respecto al énfasis que le deben dar a la generación por gas, ¿se puede subsanar introduciendo aquí ese articulado o eso descoyunta el proyecto? No, por supuesto que se puede subsanar introduciendo ahí el articulado y permitiendo que la energía en base al gas natural sea también una alternativa, porque cuando la ministra presenta esta ley donde habla de energías renovables no convencionales, da la impresión que hay un trasfondo y que hay intereses atrás de esta ley que están haciendo que se pueda inducir hacia la motivación para que solamente se trabaje con estas energías como la eólica, la fotovoltaica o como el hidrógeno que tanto promociona la ministra, pero que realmente de la forma como ella la promociona sale excesivamente caro, porque es un hidrógeno que se genera a raíz del agua y no a raíz del gas, porque si fuera a raíz del gas sale conveniente, pero para eso tiene que abrir pues la apertura para que se pueda importar y comercializar el gas natural, así como explotar. Muy Ecuador amable, es el único país en la región que no explota el gas natural. ¿Cuento de qué? Es increíble, muy amable José Alvear Campodónico. Roberto, ¿te quería comentar? Quería agregar algo, ¿no? A nivel mundial, las energías renovables no convencionales representan en promedio 10%, 62% combustibles fósiles, 28% energía hidroeléctrica, para tener un referente. En el Ecuador estamos 75, los promedios, ¿no? 75 hidroelectricidad,
24 térmicas, 1% renovables. Evidentemente la tendencia va a ser que crezca las renovables no convencionales, pero eso definitivamente no alcanza para niveles de crecimiento que en los próximos 10 años pueden estar prácticamente lo que actualmente tenemos instalado como potencia de generación de energía, si le vamos a dar energía a la industria petrolera. Ojo, la industria petrolera está funcionando todavía con diésel. La industria camaronera lo propio y la minera un par de preocupaciones. Sé que el sector empresarial veía con mucho recelo el artículo 25 de las empresas privadas y de economía popular y solidaria, para el cumplimiento de la planificación sectorial enmarcada en el Plan Maestro de Electrificación del Estado por intermedio del Ministerio del Ramo, podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado y empresas de economía popular solidaria la participación de las actividades del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Servicio de Alumbrado Público mediante procesos públicos de selección en cualquiera de los siguientes casos. Y ahí viene la enumeración. Sí. ¿Qué pasa con esto? En la reforma del 25 y la reforma del 52, las propias empresas que ya han sido adjudicadas con proyectos de energías renovables no convencionales mantienen reservas porque en última instancia, más allá del artículo que tú has leído, en el 52 en particular, se está eliminando lo que guarda relación con la garantía de precio y el plazo de concesión, de forma tal que eso va a quedar a discreción prácticamente de las autoridades de turno. El 52 dice de los procesos públicos de selección para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios según el orden de ejecución previsto en el PME, que podrían ser concesionados de empresas privadas de la economía popular y social. Pero ahí se elimina. El Ministerio Rector efectuará procesos públicos de selección. Sí, pero ahí se elimina. Ese es el problema que yo te decía hace un momento, respecto a que se hace la reforma de los artículos, pero no se informa cómo estaba anteriormente y eso perjudica para aquellos que no están iniciados en el tema, entiendan cabalmente cuál es el alcance. Ahí se suprimió el tema de precio y plazo de concesión. ¿Cuál es el objetivo? Eso no está claro. Inseguridad jurídica. Están cambiando los términos que inicialmente convinieron. Y no solamente y ahora eso. Queremos atraer inversiones. En verdad no se han dado cuenta de lo que ha hecho. Tengamos una cuestión adicional. María Clara. El ingeniero Jorge Niola se encargó de aclarar también el viernes pasado en el programa del día a la noche de nuestro director Carlos Vera en Radio Centro que no es una ley propiamente, sino una serie de reformas a dos cuerpos legales. No es una ley con todos sus propios artículos como tal, sino que entra a modificar un poco dos leyes, principalmente el tema de la ley del Servicio Público de Energía y la ley de eficiencia energética. Un rápido para decir, es un paso, no es radical, no elimina, no es un vira y vuelta, ¿sí? No, es un paso en el que permite de alguna manera al sector privado entrar un poco en el tema eléctrico que ha sido 100% estatal, 100% público, y que a lo largo de los años 2018, 2019 y otras anteriores han permitido que ciertas empresas tengan su propia generación y tengan un autoabastecimiento y tengan su cogeneración con biomasas y demás, ¿no? Esas obviamente siguen vigentes, ¿no? Pero es un paso no tan muy acelerado, pero es un paso. Y adicional, algo que lo revisé 2 o 3 veces, es que hace una modificación en la ley de eficiencia energética en una área en donde estaba un espacio en blanco. Es decir, le da un empuje al tema de la ley de eficiencia energética que salió en el 2019 y su reglamento en el 2021. La ley de eficiencia energética y el reglamento de eficiencia energética, que es, como dijo, 2019-2021, ya mencionaban la normativa, la ISO 50001, y ahora está diciendo, oye, vamos hacia allá, te premio por ser eficiente, vas a poder hacer una reducción en el tema de los impuestos a la renta, si inviertes en energías renovables te sigo premiando durante 3 años, y en el 2025 los grandes consumidores del país tendrán que obligatoriamente cumplir con la ISO 50001. Entonces está acelerando un poco esto. Eso entre lo rescatable. ¿Qué ambiente encontró usted en la Comisión del Económico cuando fue a tratar el tema? Yo diría que en general apertura, pero me preocupa la cortedad del tiempo, por obvias razones. En esa comisión no entienden el tema. No creo que entiendan el tema, no son especialistas,
y sabemos perfectamente bien que los asambleístas tienen grupos de asesores que de repente conocen de otras materias, pero no específicamente de esta, para tener una visión estratégica de por dónde tendrían que caminar. Y como los plazos son cortos, reitero, evidentemente yo no veo cómo se va a componer esto en tan corto plazo. Esa es mi principal preocupación. Vamos a hacer el intento. Carlos, siguiente programa, enero 4. Pero yo lo que quiero decir es que antes de venir a este programa, yo consulté con 6 o 7 personas del nivel de los profesionales que nos han acompañado durante este espacio, y todos coinciden con más o menos la lectura que le hemos dado al proyecto de ley. No puede ser que todos estemos equivocados. Vamos a ver quién es capaz de defender o explicar esto por parte del Ejecutivo. Mis relaciones no son buenas con el Ministerio de Energía porque está plagado de correístas. Quienes están atrás de la ministra son parte de quienes fueron parte del equipo de Albornoz. Ya saben ustedes qué dijo, ¿no? Que no van a haber apagones, y hubo a los siguientes días, y luego quiso enjuiciar a quienes lo dijeron porque habían dicho que mentían. Entonces, ese equipo atrás a mí me genera sospechas. María Clara. De regreso estaremos analizando nuevamente más acerca de la ley eléctrica emergente propuesta por el presidente Daniel Noboa. La nueva ley eléctrica abre puertas y posibilidades, pero todavía con demasiada dependencia del Estado y excesivo énfasis en las energías renovables no convencionales, pero resta importancia al combustible más barato y menos contaminante, gas natural. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Concluimos en 15 minutos. Estamos tratando la ley eléctrica, lo positivo y lo ausente. Nos quedan menos de 3 semanas para debatir el tema. Ya están viendo lo urgente, importante y necesario que es. El Universo dice en su edición de mañana: usuarios frecuentes de Aerovía dicen que alza de pasaje les perjudica. Casi nadie usa la Aerovía. 70 centavos por venir de Durán, o 74 a Guayaquil, con relación a la hora y media que se demoran por otra vía y los $2 que terminan pagando. Es más que justificado. El problema ahí es de seguridad. Nadie se quiere subir en esas canastas porque no sabe con quién le toque. Desde el 1 de enero habrá nueva tabla de impuesto a la renta. Vallecilla sigue al frente del Club del Nacional. Expreso: la metástasis de Norero salpica a gobiernos locales. Santa Elena: sin seguridad se apaga la fiesta. Ecuador sufre los embates de la naturaleza. Salas y un sueño que sube el día. Truncó, se refiere a Franklin Salas. Caso Rejas: ¿dónde quedó la socialización? El Diario: policía tardó 5 meses en entrar a los chats. Fiscalía: la injerencia de Norero llegó a jugadores y al menos un equipo de fútbol. Lazo: el más vendido como monigote. En Portoviejo aumenta el temor por la falta de limpieza en el cauce del río. Lluvias con tormentas eléctricas anunciadas para el país, y la crisis de la inseguridad desmotivan a los compradores en el comercio. María Clara. En un esclarecedor reportaje de Coavisa, Lenin Artieda resumió así el énfasis que se pone en la nueva ley eléctrica en las energías renovables no convencionales. Vamos a observarlo. Del 100% de la energía que se genera en el país, apenas el 1% corresponde a energía renovable no convencional. Estamos hablando de energía limpia, que no es comercializada de manera masiva, pero es un ámbito en el que el país tiene grandes potencialidades. El tema cobra más importancia aún porque en la Ley de Competitividad Energética que el gobierno remitió a la Asamblea, se señala que el sistema de generación distribuida para autoabastecimiento debe ser con recursos energéticos renovables no convencionales. Es decir, los incentivos para la inversión de empresas privadas que quieran autoabastecerse de energía no corresponde a generación hidroeléctrica ni térmica. Según el Plan Maestro de Electricidad, la generación actual con biomasa es de 137 megavatios, con energía solar de 24 megavatios, con energía eólica de 17 megavatios y con biogás 7 megavatios.
Con eso se llega a un total de 185 megavatios, generación totalmente marginal si se la compara, por ejemplo, con los 3.000 megavatios de generación térmica que tiene el país. Al momento hay 3 proyectos en desarrollo de energía renovable no convencional. Bilonaco 3, que generará 110 megavatios, el proyecto fotovoltaico de El Aromo con 200 megavatios y Conolopus en Galápagos con 15 megavatios más. En este escenario, el proyecto de ley empieza a recibir críticas. Primero, porque no alienta un mercado competitivo de generación, transmisión y distribución, ya que es el Estado quien autorizará la delegación en casos excepcionales. Además, la generación no convencional no es aplicable para todas las actividades y son tecnologías muy costosas si se las compara con la generación hidroeléctrica e incluso con la generación térmica con gas natural. Hay una cantidad de expertos y conocedores en la materia que abundan en comentarios, sugerencias y observaciones que les agradecería más si vienen a sentarse aquí. ¿Ya? Uno de ellos dice: solución de corto plazo es la integración a los mercados colombianos y peruanos. El crédito del BID está listo para las líneas peruanas, interconexión. Mi siguiente invitado es Fernando Salinas. Bienvenido. Usted ya ha escuchado buena parte de lo que hemos hablado sobre la ley. ¿Qué falta decir y qué hay que hacer con este documento? Bienvenido, ingeniero. ¿Me escuchó? Carlos, muy buenas noches. Eso. Un cordial saludo a su... Adelante. Un cordial saludo a su audiencia, Carlos. Sí, en efecto, he escuchado con mucho detenimiento a los invitados que me han precedido en el uso de la palabra, pues en virtud de no, digamos, ser reiterativo. Tengo problemas con internet. Disculpe, ingeniero, tengo problemas con el internet. Se congela a veces, se hace freeze o se ralentiza y eso me impide escuchar con fluidez lo que usted dice y comprender sus ideas. Mil disculpas. Fernando Salinas es ingeniero eléctrico, graduado de la Politécnica Nacional, tiene estudios de posgrados en Magíster de Gestión Empresarial de la Escuela Politécnica, diplomado superior en Gestión de Proyectos, y si sigo, se me termina el programa. Conclusión, Roberto Spiazzo, tras lo analizado, ¿qué hacemos? Que el proyecto de ley no genera efectivamente un mercado competitivo, que es lo principal. Si uno revisa las cifras que manejan las propias autoridades del sector eléctrico, resulta que los costos están alrededor de 14.5 centavos de dólar el kilovatio hora y que se está cobrando solamente 9. Y esa es una realidad, porque finalmente lo que se invierte se supone que tiene que ser con cargo al presupuesto general del Estado y no está sujeto a amortización, es decir, esos costos no se agregan a la tarifa y es un subsidio. Correcto. Entonces parte del problema es de que, por ejemplo, las eléctricas facturan poco más de 2.000 millones de dólares anuales, pero les cuesta en teoría más de 3.000 millones. Pero la pregunta es, ¿y los costos de eficiencia cómo se están manejando? Porque finalmente tú tienes un contrato, por ejemplo, de Enel, kilovatio hora, si tuviera un servicio estable y confiable. Así y no es. 9 por la porquería de servicio, los cortes que recibe y la potencia variable. Y tú tienes un contrato colectivo en Enel que cuesta 500 millones de dólares al año. Entonces, por eso te digo que es muy importante avanzar en la dirección de generar efectivamente un mercado competitivo y tener costos y no venir con este argumento de que resulta de que aun cuando se considera que la energía en el Ecuador es cara, resulta que también está subsidiada. ¿Y cuánto cuesta a los autogeneradores? Que los hay. Evidentemente ellos están produciendo. Además, casi ya no le llega a nadie, porque nadie tiene ese consumo, ni el ultra pobre de los pobres. Ok, María Clara. Cuando volvamos ya estaremos en la parte final de nuestro programa, tendremos las preguntas para nuestro invitado central, las cuales deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La nueva ley eléctrica abre puertas y posibilidades, pero todavía con demasiada dependencia del Estado y excesivo énfasis en energías renovables no convencionales. Pero resta importancia al combustible más barato y menos contaminante, gas natural. Vera a su manera, crítico e independiente. El país
no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Parte final de este primer programa de 4, en los cuales nos ha embarcado Roberto Aspiazu hoy día, que haremos antes del debate final sobre la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que de eso no tiene casi nada. María Clara Triviño Martínez con su rito final. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para Roberto Aspiazu, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, señor Aspiazu. La ley energética plantea una nueva amnistía o perdón de intereses a consumidores que no han pagado su planilla de luz. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Sí. La segunda. Los 490 millones de dólares de cartera vencida recuperada permitirá inyectar un flujo de liquidez al Estado, ¿sí o no? Sí. La tercera, algunos de los proyectos que puedan generarse a partir de esta ley energética se podrán ejecutar en el plazo de este gobierno, ¿sí o no? La cuarta, posicionar energías renovables no convencionales, así como autogeneración que propone la ley energética, ¿será una posibilidad a corto plazo, sí o no? No. La quinta y última, la ley energética económica urgente se convertirá en la piedra angular de desarrollo del sistema energético de nuestro país, como lo dijo la ministra de Energía, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Para quienes recuerdan más a Roberto Aspiazu como un célebre conductor de noticias y periodista de Coavisa y ahora como articulista del Universo, les cuento que aparte de ser presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, Roberto es ingeniero del SPOL, graduado de la Facultad de Geología, Minas y Petróleos. Es miembro de la Academia Nacional de Historia, 5 libros tiene a su haber y ha sido director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Con ese aval, Roberto Aspiazu, ¿el sector empresarial debería ser una contrapropuesta de la ley o un paquete de propuestas de reformas a los artículos más preocupantes? Nosotros como Cámara vamos a trabajar propuestas de reformas a la ley que las vamos a entregar de manera perentoria, pero eso no es una garantía de que eso vaya a salir finalmente bien por la cortedad de los tiempos. Entonces, yo creo que el gobierno a su interior debería hacer una reflexión sobre la conveniencia de mantener el carácter económico del proyecto para eventualmente darse un tiempo adicional para hacer una reflexión que convoque a un mayor número de actores y permita un perfeccionamiento, porque finalmente estamos tratando de generar un mercado competitivo y proyectar al Ecuador en los próximos 10 años en base a una reforma legal que si no se enmienda dentro de concepciones básicas no va a pasar absolutamente nada. Este proyecto de ley va a ser un saludo a la bandera, desgraciadamente. Ojalá esa opinión sabia, con antecedentes de quienes conocen y han estudiado ya bastante el proyecto, sea escuchada. Tiene una serie de ganchos y atractivos. La ministra ya dio difusión a algunos. Las tarifas de energía eléctrica no subirán el próximo año. Plantea condonar intereses por deudas, incentivos por ahorro de luz, etcétera. Es decir, hay un poco de populismo aquí también, para que si lo reprueban los asambleístas o lo combaten los empresarios o lo cuestionan los expertos, parezca esta una actitud impopular. Ya no es tiempo de esos trucos. Hay un gobierno moderno, de un joven empresario, con una visión clara de las cosas que tiene que hacer, a quien no se debe llevar a caer en esas tentaciones del pasado que nos llevaron hasta donde estamos hoy día. De nuestra parte, 4 programas de debate sobre esto que recién hemos empezado ahora. Y de la de ustedes involucrarse, enterarse, activarse. Y de los asambleístas que tienen esto en la comisión, estudiar a fondo. Asesorarse con quienes sepan y no representan intereses que quieren doblar sus opiniones, para que los aportes, si el proyecto persiste, sean superiores y haga que valga la pena, para que el gobierno, como acaba de insinuar el ingeniero Aspiazu, le quite su carácter urgente y diga, las cosas son tan graves y como no resuelva nada a corto plazo, nos vamos a dar más tiempo. O para que en un acto de sabiduría digan, esto no salió como esperábamos. Corregimos en vez de sacarlo a rompecincha. María Clara.
El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando las reformas de la consulta. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias a la